Bueno, Martín Lustó, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. Emiliano Jacobiti dijo ayer que habría consenso para Ariel Lijo, que es candidato propuesto por el gobierno a la Corte. ¿Qué pensás? Que tenemos que esperar el proceso. Recién ahora entraron las nominaciones formalmente y se abre el periodo de audiencias, impugnaciones. Vamos a ver qué es lo que dicen las distintas asociaciones y recién después de eso se va a tomar una decisión. ¿Qué impresión personal a priori vos tenés? No tengo ninguna. No tengo ninguna porque no nos hemos reunido en el bloque, no hemos tenido conversaciones hasta que no se formalizara el ingreso de los dos pliegos. Porque antes ya nos pasó que con lo de Rafecas, procurador, que estuvo durmiendo el sueño de los justos y nunca se trató. Así que es importante que se llenen las vacantes de la Corte, así que esperemos que se inicie el proceso rápido. Si le dan el ok, digamos, tu partido y etcétera, no tiene demasiadas objeciones, ¿vos estás de acuerdo que el hijo sea juez de la Corte? Mira, yo no soy experto en la materia. Lo que voy a hacer es esperar, como en todos los casos, a estudiar los temas. Y voy a ver cómo resultan las audiencias y voy a ver cómo resultan las impugnaciones que haya, la defensa que él haga, los distintos temas. Seguramente se revisará su trayectoria, que yo no conozco en detalle. Así que como O sea, hago la coalición cívica lo objeta tremendamente, suponete. Eso Cuando decidió le la ven, coalición la cívica. coalición cívica le objeta, tiene muchas objeciones. Bueno, pero Carrió es abogada y por ahí sigue el tema más de cerca porque ha hecho un montón de denuncias. En mi caso, lo que hago cada vez que viene un tema es me pongo a estudiarlo. Así que tenemos que esperar. Bien, clarísimo. Hay una reunión este jueves entre gobernadores y el gobierno y el Ejecutivo para retomar algún tipo de acuerdo político o intentarlo al menos. ¿Vos estarías dispuesto a reescuchar? Vos fuiste uno de los que votó en contra el DNU, no sé, reforma laboral, la propuesta del gobierno. ¿Cómo lo ves? Primero me parece muy importante que haya diálogo, porque me parece que es imposible resolver los problemas de la Argentina si no hay un debate más profundo acerca de qué nos trajo hasta acá y algunos acuerdos fundamentales. En el caso de las cosas que tenemos que abordar para adelante, me parece que es casi imprescindible que haya un diálogo sincero, pero además que tenga contenido, que no sea un decálogo de cosas que se firman o que son títulos, pero no hay un trabajo profundo acerca de cómo modificar lo que hay que modificar en la Argentina. Nosotros tenemos un Estado que acumuló deformidades, entonces no le sirve a la gente a pesar de la enorme cantidad de impuestos que se le pagan. Tampoco sin Estado vamos a ir a ningún lugar. Me parece que eso requiere un trabajo más profundo. Con respecto a la reforma laboral, bueno, la reforma laboral del DNU está trabada en la justicia. Por eso es que... Por eso van a proponer otra. Bueno, pero hay presentados proyectos de ley. Yo he presentado, el Bloque Radical ha presentado, la CGT también está de acuerdo con algunas de las reformas laborales. Lo dijo el otro día, hasta Cristina dice esto. Cristina lo dijo. Entonces yo creo que hay margen para hacer reforma laboral en la Argentina. Y creo que eso es muy importante, igual que otros temas que están en el DNU, que nosotros dijimos, tráiganlo por partes, tráiganlos en DNU más chicos, tráiganlos en leyes y se puede debatir. Este DNU, así como está, es inconstitucional. Vos habías propuesto un espejo, ley Está espejo. presentada la ley espejo. ¿Qué es una ley espejo para que se entienda fácil? La tendría que haber mandado el gobierno. Lo primero que le dijimos del radicalismo fue, este DNU es inconstitucional, manden una ley, igual que el DNU, pero una ley que se pueda debatir. No lo hicieron. Entonces Martín Tetaz y Carolina Lozada presentaron sendas leyes en diputados y en senadores que emulan el DNU. Tampoco eso quiere tratar el oficialismo. Y después hay un montón de otras cosas que están contenidas en el DNU o en el proyecto de ley que hemos presentado como proyectos de ley de manera individual. Yo he presentado para eliminar las jubilaciones de privilegio, para ajustar las jubilaciones por inflación reconociendo lo que han perdido en este tiempo, para eliminar los registros automotores, de un montón de cosas que están en el DNU. Tratemos las leyes. Tratemos las leyes. Yo creo que hay un gran margen para acuerdo porque es lo que la ciudadanía está reclamando. Yo creo que la agenda que la gente puso en Milei al votar es correcta, que es este Estado así no va más. Y la política así no va más. No creo que sea lo que Milei está llevando adelante. No todo el radicalismo está de acuerdo, entre sí o con vos. Y el otro día hiciste una frase bastante, o construiste una frase bastante, que generó bastante polémica. ¿Sabés cuál es la frase que me refiero? Es que muchos radicales parecen ese chiste, te doy 5 minutos para que le saques la mano de la cola a mi mujer. Sí, lo que dice un amigo mío, mira el radicalismo y lo describe así. Bien, te objetaron esa frase, ¿sabés? ¿Pero cuál es la objeción de la frase? O a la frase. Bueno, no sé, Pamela Verasay, vice, dijo que no es representativa, dice que
agredís a los radicales que no piensan como vos. Yo no creo eso. La frase describe un estado de ánimo del radicalismo. Cuando el radicalismo pudo transformar la Argentina, tenía una vocación de mayoría. Tenía una vocación de mayoría y tenía coraje. El legado de la democracia de Alfonsín es el último gran gesto de coraje del radicalismo. Después hay coraje a nivel individual y tenemos un montón de buenos intendentes que reciben déficit, lo transforman en superávit sin cortar las prestaciones para la gente, sino inclusive mejorándola. Tenemos buenos gobernadores, pero cuando la gente ve que un presidente insulta a Alfonsín, ¿sí?, cuyo aniversario de fallecimiento fue ayer, que le dice a los diputados y senadores que son coimeros, corruptos, ratas, que los insulta, y no dicen nada y se quedan callados, me parece que la metáfora está bien. ¿Son cobardes? Que mi amigo tiene razón. ¿Son cobardes? Algunos genuinamente se habrá convencido de otra cosa de la que dijo siempre, puede ser, y eso es genuino. Otros lo hacen por conveniencia y otros lo hacen porque tienen miedo de las represalias. Sí, lamentablemente estamos viviendo momentos de ese tipo, en donde hay colegas tuyos que tienen miedo de lo que dicen, en donde hay artistas que tienen miedo de decir lo que dicen, en donde Mirta Legrand dice que tiene preocupación por las repercusiones cuando hacen una crítica, y hay un montón de políticos que también les pasa lo mismo. ¿Existe la alternativa de que quizás piensen, porque el radicalismo no es una sola cosa, puede ser más socialdemócrata, hay una línea, si vos querés, más Irigoyen Alfonsín, otra más alvearista, ¿podrían estar más de acuerdo a lo mejor con ideas de Milei? Pero claro. ¿Y que esa sea el no y no falta de testosterona? Bueno, pero vamos por partes. Primero, tendrías que decir lo mismo en privado que en público. Entonces yo no conozco ningún radical que haya dicho en privado que el DNU es constitucional, pero después no lo quieren votar, no lo quieren decir. Pero por ahí dicen, a todos los gobiernos de entrada les dieron un DNU, no se lo neguemos a este. No, pero me parece que hay falacias en esa argumentación de cuál es el contenido del DNU. Y la Corte dice claramente qué cosas de los DNU son constitucionales o no. No quiere decir que todos los DNU son constitucionales. Después puede haber acuerdo con algunas cosas, inclusive el contenido del DNU. Yo igual creo que el DNU se transformó. Si vos le preguntás a la gente qué tiene el DNU, ¿vos crees que todos saben, los que te dicen estoy a favor o en contra? No creo que todo el mundo sepa. ¿Qué cosas a vos te gustan del DNU? Un montón. ¿Cómo cuáles? Educación, actividad esencial, me gustaba mucho. Nosotros tenemos proyecto de ley de eso. Igual tiene algunos problemas cómo está redactado en el DNU, pero no importa. Pero hay un proyecto. ¿Qué otra cosa? Millones de cosas. Me parece que hay un montón de cosas de reforma laboral que son fundamentales. No sé si todo, pero había... Por ejemplo, hay proyectos de ley para eliminar las multas y para extender el periodo de prueba. Bien, está bien. Pero, a ver, digo, más allá de... Pero, por ejemplo, de las prepagas, ¿te parece bien? ¿Qué cosa exactamente de las prepagas? Que vos permitas desregular. Yo digo, lo que hacía el kirchnerismo antes estaba mal, pero que en el DNU se pueda desregular totalmente el precio de las prepagas, ¿te parece bien? Yo quiero ver los resultados. No sé si el Estado... Por ahora ¿Cómo lo vas a controlar? ¿Cómo lo vas a topear? Por ahora el resultado lo estamos viendo. Pero, hay mucha gente que se está cayendo de la cobertura que tenía antes y por precondición o edad no lo admiten en otra cobertura. Con la ley de alquileres, ¿está bien o está mal lo que hizo el DNU? Espera, lo que yo te quiero preguntar es esto, porque si no se transforma en un examen y creo que es irrelevante lo que yo pienso de las cosas. Pero lo que te quiero pensar es cómo se va a ordenar el radicalismo, porque vos tenés una idea y hay muchos otros radicales que tienen otra idea. ¿Cómo pensás que se resuelve esto? ¿Cada uno vota lo que quiere? ¿Hay un criterio? Si ¿hay una búsqueda de uniformar la idea o no? Vamos a lo anterior. No es ningún examen. Vos no me tomás un examen a mí, yo no te tomo un examen. No lo tomo. No te lo digo bien, porque si no hay militants, ¿entendés? No, pero digo, nosotros yo creo que hay otra manera de abordar los problemas que tenemos. Cuando se sancionó la ley de alquileres, a mí me tocó estar en diputado. Yo dije que tenía todo un condimento que iba a generar problemas en el mercado. Esa ley la trajo el PRO, que ahora se rasga las vestiduras. La trajo el PRO. ¿Estaba mal esa parte? Sí. ¿Está mal toda la ley de alquiler? Yo creo que no. Por ejemplo, ¿a quién le tocan las expensas extraordinarias? La ley lo determina, que le toca al propietario. ¿A quién le toca la ABL y a quién le toca el impuesto a la propiedad? También lo determina. La ABL al inquilino, el impuesto a la propiedad al propietario. Esas cosas para mí de la ley están bien. Entonces, la hiperregulación del kirchnerismo está mal, pero nada de regulación y de golpe también está mal. Esta es mi postura. Ahora vamos al radicalismo. En el radicalismo hay miradas distintas y somos un partido muy democrático. Tenemos una convención que es como si fuera un congreso y tenemos un comité nacional que es como si fuera un poder ejecutivo. Y ahí la mayoría está con esta postura que yo estoy señalando. Entonces después hay
distintas miradas personales, distintas miradas de algunos gobernadores, sí, lo tenemos que conversar entre todos, como todos los temas que se hacen. Yo he hecho como presidente en el Comité Nacional, tenemos una reunión cada 15 días, donde debatimos estos temas. ¿Entre quiénes? Entre los que son delegados al Comité Nacional y han sido electos por los radicales para eso. Y después que va a haber una decisión general y va a tomar una posición única el partido, ¿va a ser así? No veo que eso esté siendo así. No veo que la postura que tiene un gobernador sea igual a la de otro gobernador, ni la de un diputado a otro diputado. ¿Vos querés que se caiga en diputados el DNU? En el Senado ya se cayó. No, yo creo que lo que va a hacer el gobierno es hacerlo dormir el sueño de los justos, no lo va a tratar. Y creo que eso es malo para la institucionalidad. Creo que es malo para hacer una reforma porque, otra vez, lo laboral está objetado en la justicia y otros pedazos se están objetando, entonces no damos sustentabilidad a las reformas que queremos hacer, no le damos certeza. Sin certezas es muy difícil que haya inversiones a más largo plazo. Nadie va a entrar en una privatización a los golpes, ¿no? Porque no tiene certeza de qué va a pasar con el dinero que invierte ni a dónde lleva la compañía. Entonces eso me parece que es un error. Ahora están Jessica y Pablo. Quería preguntarte, por mi parte, cambios de nombre. Hay una idea de cambiarle al CCK el nombre. Hay una idea de cambiarle al Salón de Pueblos Originarios en relación con Malvinas. Esto se va a anunciar mañana. ¿Qué te parece esta idea de ir renombrando figuras o nombres icónicos del kirchnerismo? A ver, primero, me parece mal cuando el kirchnerismo, en el auge de su poder, empieza a poner de moda y incentivar que todo lleve el nombre de Néstor Kirchner, etc. No me parece bien. Después, que eso sea la agenda principal de la Argentina hoy, me parece irrelevante. Me parece irrelevante. También creo que demuestra de un lado y del otro concepciones ideológicas, porque cuando vos ves el Salón de los Próceres, hay claramente una concepción ideológica. Es una decisión de este gobierno que es una decisión transitoria. No me parece lo medular. Lo medular me parece si la economía se reactiva o no se reactiva, si la gente puede pagar los remedios, si a los jubilados les alcanza la plata, si se pueden pagar las tarifas, por qué no hay repelente en aerosol, por qué el gobierno está ausente como voz y como insumo para la sociedad para tomar decisiones con respecto a la epidemia de dengue. Esas cosas me parecen relevantes. Pablo de León. Gustavo, buenas noches. Justo te iba a preguntar sobre esto, porque hoy tuiteaste sobre esta historia, hablaste de una falla en los mercados. Te preguntar, ¿en qué ves esta falla del repelente? Y respecto del rol del ministro de Salud, que no se lo conoce mucho ni aparece en los medios, ¿qué opinas? ¿Cómo se llama el ministro de Salud? Mario Russo. ¿Vos pensás que todos los televidentes conocen la cara en el medio de una epidemia de dengue del ministro de Salud? Creo que el 99% no lo sabe. Bueno, ese es un problema. El segundo problema tiene que ver, me acuerdo cuando Ocaña tuvo, no sé, 7 veces menos casos, era un problemón el dengue. Ahora el problema es todavía más grande. Debe haber, comparado con esa época, 25 veces más fallecidos. Todavía el gobierno no enhebra ni siquiera ninguna comunicación, ni que hablar de una política pública. Hoy el que quería salir en el fin de semana largo porque tiene un problema cardíaco a caminar, no sabe si puede o no puede salir. Si el mosquito que está en la casa es el mismo que el del parque, si el del parque transmite el dengue o no. Pasa lo mismo con qué hay que hacer en tu casa. ¿Qué hay que hacer? ¿La gente sabe? En otros países donde hay brote de dengue hay cuadrillas por manzana para investigar qué es lo que se está haciendo y corregir y comunicar. Nada de eso se está haciendo. Nada de eso se está haciendo. El brote en el norte fue prolongado, no fue un brote como suele ser estacional. Fue un brote prolongado, con lo cual ya había una alarma. En enero ya nos habíamos quedado sin repelentes. ¿Qué quiere decir falla de mercado? Dos cosas. Primero, igual que en la vacuna, hay algo que se llama externalidad, que Milei niega que hay lo que se llama externalidad, que Hayek creía, el ídolo de Milei, creía en las externalidades. Cuando vos vacunás a alguien, ¿sí?, lo que haces es cortar el vector de transmisión, impedís que ese alguien se contagie y por ende pueda contagiar después a través de algún elemento que los una a otra persona. Acá es lo mismo, si hay repelente y todos estamos no inmunizados, pero si estamos protegidos, tenés menos chance de que te pique. Si tenés menos chance de que te pique, tenés menos chance de tener dengue. Si hay menos dengue circulando, hay menos capacidad de que se vuelva a contagiar. Vos imaginate una escuela. En una escuela con que haya 1, 2, 3 chicos con dengue, están todo el día en el mismo lugar con mosquitos que circulan que pueden transmitir el dengue. ¿Pero cuál es tu acusación de falta de repelente al gobierno?
No de falta de repelente, de falta de un plan en general. Pero y con respecto al repelente te hago la siguiente pregunta. Sí. En enero ya había falta de repelente. Sí. ¿Tuvo algún plan de contingencia el gobierno? Bueno, podría abrir la importación, pero hoy leía justamente, pero quiero que pregunte Jessica, pero leía que uno de los componentes es importado y hay otra empresa que podría haber fabricado y no pudo importar el insumo por falta de dólares, por problemas de macroeconomía, por restricción externa, vamos a esa decirlo. empresa es un quinto del mercado. El aumento de los casos de dengue es de 300%. Con lo cual se veía que tenías una epidemia en curso. La pregunta es, ¿qué hizo el gobierno cuando faltó repelente en enero? ¿Se dio cuenta que iba a ser más prolongado porque tenemos calores o tropicalización del clima en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se dio cuenta? ¿Tuvo algún accionar? Si vos abrís la importación hoy, la pregunta es, ¿llegamos a tiempo o el gobierno prevé que por el frío ya se va a terminar el dengue? ¿Te lo está contando o no te lo está contando? Bien. Entonces, ahí es donde hay una falla de mercado. Lo que quiero decir es que el Estado muchas veces tiene más información, así como el mercado distribuye información muy rápido con el sistema de precios, el Estado muchas veces tiene los casos que están surgiendo en el norte, tiene la alerta de lo que pasó en Paraguay, de lo que pasó en Brasil, puede saber lo que pasa acá más adelante. No hay información. Jessica, vos sí. Sí, siempre estás muy atento a las cuestiones de género y me llamó la atención cuando te preguntó Diego por Lijo que no hayas rechazado las dos candidaturas, tanto la de García Mansilla como la de Lijo, porque básicamente no se respeta ninguna cuestión de perspectiva de género dentro de la Corte si avanzan estas dos candidaturas. Ya lo dije, lo primero que dije cuando vi las dos candidaturas que no estaban formalizadas es que me hubiera gustado que fueran dos mujeres. Sí. Pero y creo que tenemos juristas de nota, mujeres, como para tener ministras de la Corte Suprema mujeres. Lamentablemente, el gobierno mandó 2 pliegos de varones. Ojalá que se corrija y mande mujeres, sí. Pero no es un rechazo inmediato, entonces. Lo que pasa es que también tan malo como no tener mujeres, o peor, es no tener la Corte completa. Entonces, la verdad que tenemos que completar la Corte. A mí me gustaría que manden mujeres y fue lo primero que dije cuando surgieron los 2 nombres de candidatos a miembros de la Corte. Martín, gracias por haber venido. Un gusto. Vamos a hacer una pausa.